Sin temor a equivocarme, Gabriel García Márquez es un hombre plural y multifacético, un personaje que pertenece al mundo y a la posteridad. Su fama con frecuencia se ha comparado con las grandes estrellas del fútbol o del rock. Es tan famoso como el Papa, pero si hemos de verlo como estrella, como un superestrella, podemos verlo como un supernova cuya luz brillará para siempre. Soy Rubén Pelayo, doctor en literatura latinoamericana, profesor en Southern Connecticut State University y especialista en Gabriel García Márquez. García Márquez es el escritor quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Es el escritor más famoso y más leído en español, pero esencialmente es costeño, tanto o más que colombiano en sí. Su escritura, el tono con que escribe, su cadencia al hablar, todo lo identifica como un costeño colombiano tan diferente del cachaco o del paisa colombianos que también tienen su propia forma de ser. Nació en el pueblito de Aracataca, pero el año de su nacimiento no es 1928, como lo anuncian muchos libros y biografías. El más grande de los escritores vivos nació bajo el signo de Piscis el 6 de marzo de 1927. A grosso modo, es primeramente un escritor de fama y talla internacional en todas las lenguas modernas. Pero no hay que olvidar que es también un gran periodista. Es un maestro del periodismo, como lo indicara Carlos Monsiváis por sus crónicas. Entonces, hay un Gabriel García Márquez que puede verse bajo diferentes puntos de vista. Por un lado están los lectores en general de todas las lenguas imaginables. En China, durante el año de 2012, se vendieron 1 millón de copias de 100 años de soledad en 6 meses y el escritor chino Mo Yan, Premio Nobel de Literatura, menciona a García Márquez como una de sus influencias junto con William Faulkner. Mi acercamiento a Gabriel García Márquez, a quien tengo el orgullo y el honor de conocer, es como académico con tintes norteamericanos. Lo veo desde lo que dice la crítica tanto en inglés como en español. Pero hay también un García Márquez personal al que muy pocos tienen acceso. A ese personaje privado y único, nadie lo conoce mejor que Mercedes Barcha, su esposa de toda la vida y la madre de sus 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo García Barcha. Aunque Gabriel García Márquez estudió leyes en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá y en el campus de Cartagena, nunca terminó la carrera. Como escritor, sin embargo, su carrera ha sido extraordinaria. Algunos han comparado 100 años de soledad con el Quijote y el Amadís de Gaula. En el terreno personal, dentro de sus grandes amistades con grandes figuras públicas, su mejor amigo era probablemente Álvaro Mutis. Pero la prensa mundial se ha ocupado de mencionar a Fidel Castro y Pablo Neruda, a Carlos Fuentes y el presidente Bill Clinton. En el próximo segmento hablaremos de su producción literaria.